definiendo lo que no es una iglesia local, entonces puedes seguir. La iglesia local no es un club social para cristianos. No es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. No es un grupo abierto de personas que comparten un interés en asuntos religiosos y que se reúnen semanalmente para hablar de lo trascendente. Y tampoco es un proveedor de servicios donde el cliente tiene toda la autoridad. Es lo que no es la iglesia. No es un club, no es así como que, pues voy a unirme a este club y a este grupo porque hacemos actividades sociales y a mí me gusta visitar a estos hermanos, a esas personas. A mí me gustan cuando tienen comidas, a mí me gustan las actividades y los convivios. Entonces me uno al club de la iglesia. Eso no es. Tampoco es la asociación que tiene la responsabilidad de satisfacer o de ayudar a la gente. Muchas personas dicen, yo me uno a una iglesia porque pues ahí vamos a ayudar a los pobres y bueno, si soy pobre me uno porque me van a ayudar a mí también. Eso no es un grupo abierto, dice, de personas que comparten cosas en común. Entonces nada más venimos cada domingo para hablar de cosas bonitas y ahí a lo mejor estudiar la palabra o estudiar otros temas, otras cosas, porque a mí me gusta estudiar y ahí me uno a ese grupo. Y tampoco es un proveedor de servicios donde tú mandas como cliente, donde tú dices, ¿sabes qué? No me gusta lo que me ofrecen aquí, entonces ahora voy allá. No me gusta lo que me ofrecen aquí, entonces voy al otro. ¿Sí? Eso no es la iglesia. No sé por qué tenemos estos conceptos equivocados acerca de la iglesia, pero son conceptos equivocados, hermanos. Puede que sea el precio de vivir en un siglo donde practicamos el consumerismo. Todo lo que hacemos en nuestra vida pues se basa en el consumerismo. Entonces a veces a lo mejor en la iglesia también la gente es así. Puede ser que creemos que somos los dueños de nuestras vidas o que somos la autoridad máxima para nuestras vidas, entonces podemos tomar todas las decisiones que queremos. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de estas comprensiones erróneas? Y vamos a ver algunas aquí. Ahora, esa es la consecuencia de tener un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y vamos a ver aquí. Los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Ahí tenemos a personas que dicen, pues yo asisto a la iglesia, pero no soy miembro porque la verdad es que no me quiero comprometer. ¿Sí? Entonces, a lo mejor asisto un tiempo y luego no asisto y luego vuelvo a asistir y luego no y luego porque no quieren un compromiso. Es una consecuencia de ese pensar. Número 2, los cristianos piensan que se puede separar el bautismo de la unión a la iglesia. O sea, yo creo en Cristo, yo me bautizo, pero no necesito una iglesia. No necesito ser parte de una familia. No sé si ustedes conocen a gente, pero yo he conocido a mucha gente aquí que me han dicho, no, pues yo creo en Cristo, pues sí me bauticé y todo, pero yo no asisto a ninguna congregación porque el cristianismo es algo personal. Yo no necesito a una iglesia, yo no necesito estar en una familia de fe para ser cristiano. Yo puedo practicar mi vida cristiana en una manera personal. Número 3, los cristianos participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia y los cristianos ven a la cena del Señor, estos van juntos, como una experiencia privada y mística apta para los cristianos y no como una actividad para los miembros de la iglesia. Entonces la gente puede decir, no, pues yo me bautice y luego a veces asisto a una congregación, pues, pero yo sé que es importante participar en la cena del Señor, sé es un mandato, entonces voy a participar. Entonces las veces que la iglesia tiene la Santa Cena, pues yo me presento y ahí participo, pero es algo para mí nada más, no es algo para la familia, para la comunidad, no es algo que estamos haciendo juntos como familia, es algo que yo hago personalmente para mí mismo. Luego sigue otra
consecuencia, los cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las vidas de los otros santos. Esas son las personas que nada más son los domingos, que están ahí y se presentan los domingos y luego entre semana, pues la verdad no les importa lo que sucede con los demás de la familia de fe. No es que yo voy nada más para estudiar, pero no me meto con la otra gente, no me meto con mis hermanos. La verdad no me importa conocer sus vidas, conocerles y saber cómo andan. Esa es una actitud equivocada. Luego los cristianos dan por hecho que no hay nada malo en la costumbre de faltar algunas reuniones dominicales cada mes o aún más. Entonces tenemos iglesias llenas de personas que nada más se presenten un domingo o dos de cada mes y dicen, no, pues con esto basta, con esto es suficiente. La verdad, tengo otras cosas que hacer. Entonces, pues a lo mejor 2 o 3 veces voy y me presento y ahí es suficiente y soy miembro de esa congregación. Pero eso no es lo que significa ser miembro. ¿Sabían ustedes que en esa congregación tenemos por lo menos 12 reuniones cada mes? Entonces fíjense, si tú nada más te reúnes 1 o 2 domingos de cada mes, eres un participante de menos de 20% en la vida de la congregación. Esto significa que eres un miembro inactivo. O básicamente no eres miembro activo. ¿Sí me explico? Cuando tú te unes a la congregación es porque tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo. Otra consecuencia es que los cristianos tomen decisiones importantes en su vida, trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, etcétera, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia de amistades en la iglesia o sin consultar la sabiduría de los pastores y de otros miembros de la congregación. Entonces, eso es una persona que dice, no, la verdad es que yo sé que esa es mi familia, pero la verdad es que no voy a pedir consejo, no voy a buscar la sabiduría, no voy a consultar a nadie, pero la verdad es que a mí me gustaría tener un terreno para allá y construir mi casa. Yo sé que ya no voy a estar cerca de la congregación, yo sé que eso me va a llevar fuera por un tiempo, pero la verdad es que eso es lo que yo quiero hacer. O uno que dice, yo voy a agarrar un trabajo y la verdad es que es lo que Dios está abriendo puertas. Hemos escuchado eso, Dios está abriendo puertas y preguntamos al hermano o al hermano, ¿y cuándo es el trabajo? No, pues los domingos tengo que trabajar, miércoles en la noche, pues básicamente ya no voy a poder asistir a la congregación por el trabajo. ¿Sabían ustedes que esa puerta abierta no es de Dios? Esa puerta abierta es de Satanás. Otra consecuencia, los cristianos compran casas o alquilan terrenos, apartamentos, sin apenas considerar que algunos factores como la distancia y el costo afectarán su disponibilidad para servir a su iglesia. ¿Qué tal si tu responsabilidad para la iglesia es apoyar económicamente? O tu responsabilidad para tu iglesia es dar estudios, o dar enseñanza, o participar con los jóvenes, o participar en otro ministerio. Y tú decides, no, pues ¿sabes qué? Yo sé que la verdad esa es mi responsabilidad, pero la verdad yo quiero esto. Entonces tú lo haces y luego ya no hay dinero. Y ya no puedes ni ofrendar. No estoy hablando del diezmo. No estamos hablando de obligarles a dar algo. No estoy diciendo de obligarles a participar en un ministerio, pero es tu responsabilidad como miembro de participar activamente en esas cosas y vamos a aprender todo eso. Los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación, incluyendo miembros que no conocen. Hermanos, nosotros tenemos aquí una familia, somos una familia, los que somos parte de esa iglesia, somos los miembros aquí y somos una familia tanto como mi familia de sangre y yo diría aún más. ¿Cuántos de ustedes darían a su brazo izquierdo para un familiar de sangre, pero a su hermano en la fe ni siquiera se presentara para ayudarlo en algo? No debe de ser así. Eso no es lo que enseña la Biblia. Su familia primordial ahora, estando en Cristo, es la familia de fe, no es tu familia de sangre. ¿Sí? No para menospreciar nuestra familia de sangre, pero eso no es tu familia ahora en Cristo.
La última, no ven nada malo en la costumbre de saltar de iglesia en iglesia solamente cuando no están de acuerdo con un aspecto o que son ofendidos por un pastor o por algún miembro. Hay razones bíblicas, hermanos, por salir de una congregación y vamos a compartir esos después. Hay razones, pero 99% de los que salen de iglesias son por las razones equivocadas. La enfermedad arraigada detrás de todos estos síntomas es asumir que tenemos la autoridad de manejar la vida cristiana a nuestra manera. Incluimos a la iglesia en nuestros planes cuando y cómo nos conviene. Y ese es el punto principal aquí. Cuando me conviene, incluyo a la iglesia. Y cuando no me conviene, pues mejor pues tomo la decisión aparte, ¿sí? Nosotros no estamos aquí para decir a nadie qué es lo que tienen que hacer. Los líderes no estamos aquí para obligar a nadie a hacer nada. Lo que estamos aquí para hacer, velando por las almas de las ovejas. Eso es lo que hace la iglesia. Ahora, termino con este pensamiento. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. De la misma manera que Dios instituyó el Estado o el gobierno del Estado, de la misma manera Cristo ha instituido la iglesia como una autoridad institucional. ¿Por qué? Porque Jesús la ha instituido con autoridad. Entonces la iglesia es una autoridad institucional. El primer concepto, así como la Biblia establece el gobierno del Estado, también la Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. Y ahora Dios ha instituido a la iglesia local como esa autoridad sobre nuestra ciudadanía. En la misma manera, como ya mencioné, como Dios establece el Estado, Él establece el Estado y dice, dándole poder de la espada. Y del mismo modo, Jesús ha instituido la iglesia local dándole el poder de las llaves. Básicamente, quiero decir que la iglesia local tiene los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la vida del reino, tales como decidir quién es reconocido públicamente como ciudadano. De la misma manera que el gobierno tiene el poder para poder otorgar la ciudadanía a los ciudadanos, de la misma manera la iglesia está establecida con ese poder. Un concepto aquí, necesitamos empezar entonces con ese concepto de la iglesia como el pueblo de un reino o una nación. Sí, nosotros como iglesia, ¿por qué? Porque no encontramos la palabra membresía en la Biblia. Algunos pueden decir, no, pues la membresía no existe. La membresía en la Biblia no existe, entonces por eso no podemos estar hablando de la membresía. Y estoy de acuerdo con ustedes, no existe la membresía en la Biblia. Existe algo más importante y algo mucho mejor que la membresía. ¿Por qué? Porque la palabra membresía pues pertenece a los clubes. Si eres miembro de Sam's, perteneces al club de Sam's Club. Es un club y eres un miembro ahí, pero la iglesia no es así. Pero normalmente usamos esa palabra hablando de un grupo o un club, o como vimos la semana pasada, algunas de esas otras falsas maneras de entender la iglesia. Pero cuando estamos hablando de un reino o estamos hablando de una nación, como viene aquí diciendo, jamás vas a escuchar, ¿cuántos miembros tiene el país de México? No lo vas a escuchar. Vas a escuchar cuántos ciudadanos o cuántos habitantes tiene, ¿no? Entonces no decimos, el país de México tiene 130 millones de miembros. No, decimos, tiene alrededor de 130 millones de habitantes o ciudadanos. Entonces, de la misma manera, la Biblia no habla de la membresía de la iglesia en la forma que a ti te gustaría que lo hiciera. En su lugar, habla de cómo los miembros de su pueblo se reúnen
todos juntos bajo su suprema autoridad. Jesús estaba interesado en los ciudadanos de un reino, no en los miembros de un club. Y eso nos lleva al segundo punto clave, concepto clave aquí. Cuando tú abres la Biblia, no busques señales de un club con miembros voluntarios. En su lugar, busca a un Señor y a su pueblo en unión. También debes buscar otras formas de unidad, hermanos, hermanas en una familia, pámpanos en una vid, el cuerpo de Cristo, piedras vivas, etc. ¿Aparece la membresía en la Biblia? Claro que sí. Cuando empezamos a ver de la forma bíblica cómo se trata la iglesia. Entonces necesitamos reeducarnos, necesitamos empezar a entender bien, entender la forma bíblica, que no se trata de un club, no se trata de ese grupo, se trata de una familia, se trata de un rebaño, se trata de un templo y todo lo demás. Entonces, queremos seguir con ese pensamiento. ¿Qué metáfora podemos usar también para hablar de la iglesia? Y eso no nace de nosotros, con nosotros. Eso viene de un libro que habla de la membresía de la iglesia, y ellos usan la metáfora de una embajada. ¿Qué es una embajada? Es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Ahora, yo no soy ciudadano de México, yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Una vez, pues cuando vence el pasaporte, ¿qué sucede? Yo no puedo nada más llegar a la frontera y decir a mi país, soy ciudadano, entonces déjame entrar. No funciona así. ¿Qué tengo que hacer? Acudirme a la embajada de los Estados Unidos. Ahora, en este momento cuando me acudo, y esto nos ha sucedido que han vencido los pasaportes, no hemos podido salir, entonces tenemos que acudir a la embajada. ¿Y qué hace la embajada en ese momento? ¿Nos otorga la ciudadanía americana? No. Confirman la ciudadanía que ya tenemos. Ahora, eso nos lleva al concepto número 3. Una iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. Ahora, nosotros no pertenecemos a este mundo, como dice la palabra de Dios. Pertenecemos a otro reino, ¿sí? Nosotros somos parte de la embajada de este reino futuro. Ahora, estamos hablando de cosas y vamos a estar ampliando la enseñanza mientras vamos desarrollando ese tema más. Entonces, nada más estamos dando la introducción aquí. Las iglesias representan el gobierno de Cristo aquí y ahora. Reconocen y protegen a sus ciudadanos aquí y ahora. Proclaman sus leyes aquí y ahora. Se arrodillan ante su rey aquí y ahora. Entonces, la persona que es parte de ese reino futuro, está proclamando todas esas cosas en el presente. ¿Sí? Por eso decimos que la iglesia es una embajada en el presente, pero hablando de algo futuro, de un reino futuro. Ahora, el cuarto concepto, el miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. El miembro de la iglesia es esa persona reconocida formalmente. ¿Cómo? Primeramente y sobre todo por el bautismo. Con el bautismo una persona pues está reconocida como parte del reino del cielo. No solamente puedes decir, yo creo en Cristo, entonces ya soy parte del reino del cielo. Sí es cierto que recibes tu salvación en ese momento, pero tú tienes la responsabilidad de unirte a una familia y participar en las actividades del reino. Otro, el discipulado. A través del discipulado participas en el reino de Dios y creces en este reino. También tomando la Santa Cena. Por eso nosotros enseñamos tanto acerca de la Cena del Señor, que es tan importante para hacerlo como familia. ¿Por qué? Porque estamos participando como ciudadanos de ese reino, pero en el presente, y todos estamos participando juntos en eso.
El miembro de la iglesia es alguien reconocido formalmente como cristiano y una parte del cuerpo universal de Cristo. Esto no quiere decir que las iglesias acierten siempre, pero tienen la responsabilidad de identificar y confirmar quién pertenece al reino y quién no. Ahora, Jesús no nos dejó solos, hermanos, para que nos gobernásemos a nosotros mismos y nos declarásemos sus ciudadanos. Él dejó la institución de la iglesia, esta institución preparada para confirmarnos como creyentes y moldear nuestras vidas cristianas y dirigirlas. Entonces, yo sé que la mayoría de nosotros pues tenemos pausa cuando pensamos que hay un gobierno encima de nosotros, que tenemos que sujetarnos a algo. ¿Por qué? La gran mayoría de nosotros pues hemos participado o hemos sido miembros de iglesias falsas o iglesias con falsos pastores, donde los pastores o el pastor está estableciendo su propio reino y no está trabajando en el reino de Dios. Y eso nos lleva al quinto concepto aquí. Los cristianos no se unen a las iglesias, se someten a ellas. Vuelvo a repetir. La gran mayoría de nosotros hemos estado en iglesias donde hay pastores falsos o donde hay un pastor que manipula a la gente. Por eso es importante ser parte de una iglesia bíblica donde hay un liderazgo bíblico, donde hay una pluralidad de líderes, como establece la Biblia, para que no haya esa manipulación, para que no saquen provecho de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es como establece la Biblia. No es que se une a la iglesia, se somete a la iglesia. Y no solamente se somete a los pastores, pero se someten los unos a los otros. ¿Sí sabían eso? Que todos nosotros no solamente pertenecemos a la embajada, pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de supervisar los unos a los otros, juntos como ciudadanos del reino del cielo. Vamos a estar desarrollando esos conceptos mientras vamos dando la enseñanza, pero es interesante que los cristianos a través de los siglos nunca han batallado con ese concepto hasta básicamente los últimos 100 años más o menos. La mayoría de los cristianos a través de los siglos nunca han batallado con ese concepto. Ese concepto de que Jesús quiso que los cristianos se dieran a sí mismos, se sometieron a sí mismos voluntariamente a la iglesia local. Eso siempre ha sido la idea, eso siempre ha sido la meta de Cristo para la iglesia local. Entonces, hemos establecido que la autoridad más alta en la tierra es la iglesia, pero ¿de dónde proviene esa autoridad? Esa autoridad solamente proviene de la palabra de Dios. No de los pastores, no de ningún hombre, no de los miembros, no de la congregación, proviene de la palabra de Dios. Vamos a ver varios versículos en este momento, principios bíblicos acerca de la membresía, y como ya venimos hablando, no vas a encontrar la palabra membresía en la Biblia. Nosotros creemos, aunque no aparece la palabra membresía, creemos que a través de todo el Nuevo Testamento vemos estos principios que vamos a ver ahora. Ahora nada más vamos a ver en el libro de Hechos. El primer versículo en Hechos 1:15 habla aquí, esto es después de la partida de Cristo, dice: los reunidos eran como 120 en número. Pues ¿cómo sabían cuántos eran? Porque en algún punto, algún momento tenían un registro o algo. Yo me imagino en ese momento, cuando estaban reunidos ellos, pues sabían básicamente pues más o menos cuántas personas eran. Pero en Hechos 2:41, después de predicar a Pedro, vemos que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia.
a este grupo de hermanos reunidos en este lugar. Pero se añadieron y nos da un número de personas. Entonces podemos entender que en algún momento ellos empezaron a tomar un rol, un registro de quienes eran parte de esa congregación, parte de la iglesia. A través del bautismo, porque vemos que ellos se bautizan y como ya mencionamos la semana pasada, el bautismo es el primer paso después de confesar a Cristo como su Señor, y eso es lo que le agregue a la congregación, a una congregación local. Seguimos en Hechos 2:42 y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién perseveraban? Pues este grupo reunido que habían registrado pues 3,000 personas más los 120 en número, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había en aquel entonces pues ya establecido un liderazgo desde el primer día. Eso es donde comenzó todo, hermanos, cuando estamos hablando de la iglesia. Y había ese liderazgo que Dios instituyó en ese momento, y ellos perseveraban en esa doctrina de los apóstoles. Ahora, cuando dice la doctrina de los apóstoles, quiere decir la palabra de Dios. ¿Sí? No está diciendo de una enseñanza de cualquier hombre, estamos hablando de la palabra de Dios, y podemos ver aquí que este grupo se adapta a un nuevo estilo de vida. Ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que se dedicaba en ese grupo de personas. Vamos a seguir con los versículos 44 al 47, donde dice: todos los que habían creído estaban juntos. Recuerden, hermanos, estamos buscando palabras que signifiquen unánimes, o palabras que hablan de que están reunidos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo sabían quién tenía necesidad? ¿Y cómo sabían que el que tenía necesidad era parte de la iglesia? Porque tenían algún registro, sabían quiénes eran parte de esa familia de fe. Y luego dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y otra vez vemos el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos pasaron mucho tiempo juntos y se cuidaron los unos a los otros como una familia. Tenían un estilo de vida totalmente distinto del resto de la ciudad y del resto de la sociedad. Ningún otro grupo compartía las cosas como la iglesia compartía las cosas. Ahora, su vida en común era tan notable que dice aquí que teniendo favor con todo el pueblo, que Dios añadía personas a la congregación. Seguimos con Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Rápidamente vemos que el registro oficial llega a 5,000 personas. Dentro de unos cuantos meses, pues ya llegan a tener un buen grupo. Pero otra vez volvemos a repetir, ¿cómo sabían quién eran? Aquí es más específico, dice 5,000 varones. Entonces tenían el registro, incluso hasta el cabeza del hogar, el varón de la familia o algo así, y llegaron a tener esa cantidad de personas. Pero aquí en 5:11 al 14 dice: vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí en ese pasaje, en el contexto, es después de que Dios había disciplinado a Ananías y a Zafira. Ellos pecaron de gran manera, no solamente contra Dios. De hecho, ellos mentían a la iglesia, a los líderes de la congregación, a Pedro, y en este momento Dios mata a Ananías y luego después mata a su esposa.
es la disciplina de Dios ahí en la iglesia. Ahora, ningún ser humano tiene la responsabilidad aquí o tiene la autoridad para matar a otra persona. Pero después vamos a ver qué es la autoridad que tiene la iglesia para poder disciplinar o para poder quitar de entre nosotros una persona que por su fruto demuestra que realmente no es un hijo o hija de Dios. Otra vez vemos el resultado de su vida en común. Dice que el pueblo alababa grandemente a esa congregación, a esa familia de fe, y aumentaba en más gran número. Luego seguimos en Hechos 6, 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Aquí entra otro pecado. ¿Y qué hacen los apóstoles aquí? Pues ellos empiezan a enfrentar ese pecado. Pero dice aquí que ellos entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces los líderes se enteran de una necesidad o un pecado y ellos lo corrigen inmediatamente. Y aquí es donde vemos que ellos instituyen los diáconos por primera vez. Ellos instituyen otra parte del liderazgo en la iglesia. Entonces aquí volvemos a ver que hay una estructura que Dios establece para la iglesia local. 8:4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución llega y esparce a los cristianos lejos de Jerusalén, y el resultado es que la iglesia crece en otras partes del mundo. Y en 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora vemos la multiplicación de las iglesias, pues empiezan a establecer otras congregaciones. Vemos otra cosa en Hechos 13, comienza en Hechos 13:4 hasta 14:23. Vemos el primer viaje de Pablo, donde él establece iglesias en Chipre y Asia Menor, incluyendo ciudades como Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Aquí vemos, hermanos, en estos viajes misioneros que él empieza a establecer congregaciones con una estructura. Él habla de un liderazgo, habla de ancianos, habla de diáconos. No usa la palabra miembros, pero vemos que se reúnen en cada ciudad. Y luego cuando Pablo manda cartas, y todo el Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, que ellos envían a las iglesias en cada ciudad. Ahora en 15:36 al 18 es el segundo viaje misionero de Pablo, y ahí establece iglesias en las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto y Éfeso. Y ahí en 18:23 al 21:26 él emprende su tercer viaje para confirmar la mayoría de estas congregaciones, de estas iglesias locales. Entonces, hermanos, la autoridad por lo que estamos enseñando es la palabra de Dios. A través de todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar una membresía, vamos a encontrar las iglesias locales con una estructura. ¿Por qué? Porque es primeramente una institución establecida por Dios, y Dios hace todo con orden. No hace nada desordenadamente. Entonces nosotros tenemos que buscar y entender que no hay otra fuente de autoridad para nosotros como iglesia. Hemos establecido que nuestra autoridad principal es la palabra de Dios. Entonces estamos basando todo sobre eso. Pero el primer principio que queremos ver, el primer punto, es que la existencia de la iglesia se basa en el mensaje del Señor y Salvador. Como Cristo vino predicando acerca de su reino, y luego los mismos apóstoles seguían hablando del reino de Dios y hablando el mensaje de salvación, el mensaje del Señor. Los apóstoles proclamaron este evangelio, este mensaje. Ellos lo llamaron el camino a la salvación y las buenas nuevas, como vemos en estos versículos. También vemos que el Espíritu Santo es quien da la autoridad para declarar este mensaje. Entonces, no solamente la autoridad es la palabra de Dios, pero la autoridad es el Espíritu Santo hablando a través de la palabra. El segundo principio: los cristianos están unidos generalmente a iglesias individuales, pero que también están correlacionados.
Ustedes recuerdan la semana pasada hablamos al principio, desde el principio todos los creyentes eran unidos, y decía la palabra de Dios en Hechos que añadidos a la iglesia en Jerusalén. Luego viene una etapa de transición en que los discipulados por persecución son esparcidos a todo el mundo. Ellos empiezan a compartir el mensaje ahí en todo el mundo, pero no encontramos ejemplos de un cristiano aislado de una iglesia local. No existe el cristiano que no es parte de una iglesia local. Y voy a poner una cláusula aquí: al menos que no hay una iglesia donde está la persona. Si una persona en la selva pues llega al conocimiento de una forma a Dios y no hay lugar donde reunirse, es la única excepción que podemos ver donde habría una persona que no es parte de una iglesia local. No solamente hay iglesias locales, pero también hay iglesias esparcidas, y muchas veces tenemos contacto, tenemos comunicación, tenemos o estamos identificándonos con otras congregaciones. En el momento de plantar otra congregación, y ahora tenemos hermanos que están en Río Verde, ellos están reuniéndose cada semana, ellos son parte de nosotros también y tenemos responsabilidad para con ellos. También estamos extendiendo el reino hacia la sierra, y entonces tenemos a nuestro hermano Raúl que está ahí con una iglesia ahí en la sierra y es parte de este grupo también, y somos parte de este ministerio. Entonces hay comunicación en eso, pero en ninguna parte de la escritura vemos un cristiano aislado de su iglesia. El tercer principio: los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesia. Esto podemos ver en la manera de hablar de sí mismos a través del libro de Hechos. Dice en Hechos 8:3, Saulo asolaba la iglesia. En Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. En Hechos 11:26, se congregaron ahí Bernabé y Saulo todo un año con la iglesia. Y ustedes entienden que siguen estos versículos hablando de la iglesia. Ellos mismos, los cristianos, usaban la palabra iglesia para identificarse a sí mismos en la vida comunitaria. Las personas pertenecen a algo que es corporativo y mayor que lo individual, y eso nos lleva al siguiente punto. Los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. Cuando nos reunimos como congregación, como iglesia, dice Pablo en 1 Corintios 5:4, él escribe acerca de cuando la iglesia se reúne, y él dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hay un poder especial cuando la iglesia pues se reúne juntos. Y luego en 11:18 de 1 Corintios, él habla también de cuando se reúnen como iglesia, dice el apóstol Pablo, como si ellos fueron de algún modo más iglesia cuando están juntos que cuando están separados. Y esta asamblea reunida parece que tiene el poder de hacer cosas, tomar decisiones y hacer declaraciones en el nombre de Jesucristo, y vamos a estar viendo eso más adelante. El quinto punto aquí: el primer paso de la vida cristiana es siempre el bautismo, y lo vimos la semana pasada en el libro de Hechos. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, los 3,000, el eunuco, hombres, mujeres, Cornelio, Pablo, el encarcelado, Lidia. A través de todo el libro de Hechos vemos que los que fueron bautizados pues se agregan, se añadían a la congregación. Esta señal de identificación pública es un hecho establecido y es irrefutable, y hoy vamos a ver eso precisamente, a varias personas que se van a bautizar, y en este bautismo están identificándose también no solamente con Cristo, pero también con esa iglesia local. El número 6: a los cristianos se les manda separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él. El apóstol Pablo
prohíbe la relación con los no cristianos en alguna manera. No lo prohíbe en absoluto, pero él habla así que los cristianos no pongan en riesgo su identidad cristiana compartiéndola oficialmente con no creyentes. Él dice, no se unen en un yugo desigual con incrédulos. Eso no solamente significa para el matrimonio. Estamos hablando en muchas otras áreas de nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado de no unirnos con el mundo en esas cuestiones, y vamos a estar viendo esto. Pero los ciudadanos del reino no pertenecemos a este mundo, vivimos vidas distintas, vivimos vidas apartadas, y eso nos lleva a la siguiente: la vida y la autoridad de la iglesia local moldea las vidas de sus miembros y las dirige. Esto lo vimos especialmente claro en Jerusalén, en el libro de Hechos, ahí donde la vida cristiana empezaba dentro de un marco de autoridad donde los individuos eran bautizados, añadidos a la iglesia, y entonces se reunían para oír la enseñanza de los apóstoles. A partir de ahí, los creyentes orientaban sus vidas alrededor de los otros miembros de la congregación, sus comidas, sus oraciones, sus horarios, sus decisiones financieras, sus decisiones acerca de sus propiedades y sus provisiones para las viudas. En todas esas áreas vemos que los miembros se preocupan los unos por los otros y están moldeados por la misma iglesia, por ellos mismos. Todos estos pasajes aquí que vemos en la pantalla aquí también continúan mostrándonos la generosidad, porque algunos pueden decir, eso nada más fue para aquel entonces en Jerusalén, pero vemos a través de todo el Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo y Pedro y los demás, que ellos continúan viviendo la vida en común, en comunidades, en familias de fe, en unos cuerpos unidos, y vemos eso a través de todo el Nuevo Testamento. El siguiente punto aquí, irrefutable, es: a los líderes cristianos se les hace responsable por sus ovejas en particular. Pedro les dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, en 1 Pedro 5:2. Y Pablo dice lo mismo a los ancianos en Éfeso, cuando en Hechos 20:28 él dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los ancianos deben de saber de quiénes son responsables, hermanos. Es un ministerio. Somos hombres responsables, pero no es para la manipulación. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y vamos a también hablar más de ese punto, porque es un punto muy importante para nosotros hoy en día. El siguiente punto aquí va junto ahí, donde dice: los cristianos son responsables de someterse a sus líderes en particular. Y por eso digo que esos dos puntos son los más difíciles para nosotros como seres humanos, porque no queremos sujetarnos a una autoridad. Pero el autor de Hebreos escribe: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claramente los creyentes deben saber quiénes son sus líderes, y Pablo luego escribe: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los cristianos saben a quién honrar y a quién sujetarse. Pero hermanos, esta autoridad tiene un límite. No es una autoridad absoluta. Pablo le dice a Timoteo, siguiendo en este de 1 Timoteo 5:17, dice: contra un anciano o pastor no admites acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hermanos, hay un proceso aquí. Comúnmente lo que sucede es: alguien es ofendido por el pastor, ¿y qué hace? ¿Él va con el pastor para hablar sobre la ofensa? No, va con un hermano. No vas a creer lo que me dijo, no vas a creer lo que sucedió. Y luego este hermano va con otro, ¿y qué dice? No van a creer como nuestro pastor nos trató a esta hermana. Todo esto, hermanos, cae bajo Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve con él primero. Ni abres tu boca en la presencia de otra persona. Ve con tu hermano. ¿Y qué dice? Si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no, ahora es cuando
entre 2 o 3 testigos, pueden constatar las cosas. Y aquí Pablo dice que pueden admitir acusación. Y luego dice, si él no se arrepiente o si él sigue en su pecado, repréndelo públicamente. Hay un proceso, hermanos, para poder quitar, como hemos hablado anteriormente, a un pastor que anda en pecado. ¿Sí? Hay un proceso para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores somos miembros también. Somos miembros junto con ustedes. Sí tenemos una responsabilidad y una autoridad, pero somos miembros juntos con ustedes. Pero hay un proceso bíblico y tristemente la gran mayoría de los cristianos, aunque saben de ese proceso, pues no lo practican. ¿Por qué? Porque es difícil enfrentar a una persona en su pecado. Y ellos establecen, no, mi pastor es así, entonces él va a reaccionar mal. Él no va a tomar la reprensión, la amonestación, perdón. ¿Qué estamos haciendo? No estamos siguiendo la palabra de Dios ahí. Estamos pecando contra los pastores, estamos pecando contra los demás, de los otros miembros de la iglesia, y empieza en un chisme y luego en murmuración y luego siguen otros pecados. Y vamos a estar viendo eso. El último, hermanos, los cristianos expulsan de la comunión a los falsos creyentes. Eso es irrefutable. No puedes refutar eso. Una persona que persiste en su pecado y persiste después de una y otra reprensión es quitado de la membresía por ser un falso creyente. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, quitad pues a este perverso de entre vosotros, hablando de un hermano que estaba en un pecado sexual de fornicación, dice quitadlo. Obviamente no puedes expulsar a alguien de la iglesia al menos que esa persona pertenezca primero a la iglesia. Se trata de una membresía. Y luego el apóstol Pablo también nos manda que amonestemos a la persona divisiva 2 veces y que si no cambia la desechamos, dice Tito 3:10. Otra vez vemos el proceso en Mateo 18 y vamos a estar hablando de eso, pero hay otro proceso que tiene autoridad encima de Mateo 18 cuando una persona es divisiva y no se arrepiente, ¿sí? Y sigue en ese pecado. Habla de un proceso, Mateo 18, bíblico de la disciplina y la restauración de un hermano. Y vamos a ver en más detalle esa enseñanza en las próximas sesiones. Ahora, para terminar, juntando todos los factores, hay una cosa que es obvia. Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas por ahí solito, pensando si va a unirse o no a una congregación. La gente se arrepiente y entonces son bautizados en la comunión de la iglesia. Hermanos, es irrefutable la membresía, aunque no aparece ahí, somos una familia, somos un cuerpo y sencillamente no puedes hablar acerca de una iglesia local sin hablar de sus miembros. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son sus miembros. La iglesia son sus miembros. Nosotros somos la iglesia. Y anteriormente dijimos que no se une realmente a la iglesia, se somete a ella. Pero la palabra someterse asusta hoy a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros, y lo hemos mencionado, pues han visto muchos líderes abusando de la sujeción. Y cuando nosotros nos referimos a la sujeción a la iglesia, principalmente no estamos hablando a la sujeción a un hombre. Estamos hablando de la sujeción a Dios, la sujeción a Cristo, la sujeción los unos a los otros. ¿Qué significa? Ahora vamos a ver 8 maneras en las que nos sometemos a la iglesia local. ¿Cómo debemos de hacerlo? De la misma manera
que Cristo entregó sin reserva su vida para nuestro bien, así también nosotros debemos entregar nuestras propias vidas para el bien de los demás. No hay ninguna área de nuestras vidas que esté exenta de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Primeramente, sobre todo, en primer lugar, los cristianos deberían someterse públicamente a las iglesias locales, con lo cual queremos decir formalmente u oficialmente. ¿Cómo lo hacen? Como ya hemos visto con el bautismo, públicamente, oficialmente, estás sujetándote, estás sometiéndote a la iglesia en ese momento. Usamos la palabra unirse a la iglesia, pero volvemos a repetir, estamos hablando de someternos a la palabra de Dios. Entonces siempre es algo público, comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes en el cual participarán con regularidad. Eso es públicamente a través del bautismo, y si viene de otro lugar, de otra ciudad o de otra iglesia, es una manera pública que tú profeses públicamente delante de la congregación que tú has creído en Cristo y que tú quieres ser parte de ese cuerpo local, de esa familia de fe local. Esa es la manera de cómo públicamente o formalmente tú te unes, y seguimos diciendo, estamos usando esa palabra unirnos, pero realmente estamos hablando de sujetarnos a la iglesia. En segundo lugar, los cristianos deberían someterse físicamente a las iglesias locales, o podemos usar la palabra geográficamente, o vamos a decir, hoy en día es muy de moda, después de COVID, de que tú tienes tu iglesia en línea y tú no tienes que ni siquiera llegar a un lugar, ni siquiera tienes que reunirte. ¿Por qué? Porque tú puedes entrar a una página o un canal, tú puedes ver nada más el servicio, la reunión, y tú puedes participar en la iglesia. Eso no es lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Eso es para a lo mejor etapas especiales, o para una persona que está enferma, que no puede reunirse, que no puede estar ahí. Nos debemos de reunir en el día del Señor como entre semana también, tanto en casa por casa, como vemos en Hechos, como en el templo o en el lugar, como vemos en Hechos también. Pero estamos hablando de los discipulados, estamos hablando de convivios, estamos hablando de la hospitalidad, de invitar a otras personas a su casa. Estamos hablando de grupos pequeños, las células, estamos hablando de salir para evangelizar, estamos hablando de tomar la cena del Señor, participar en eso. Pero todo eso significa ser intencional para participar como un miembro activo. Eso es lo que estamos hablando cuando decimos que físicamente tú te sometes a la iglesia, a la congregación local. Tercer lugar, socialmente. Deberíamos someternos a nosotros mismos socialmente. Las iglesias deberían ser algo más que un club social, pero tampoco deberían ser menos. Ya hemos hablado que la iglesia no es un club social, pero hay muchos cristianos que participan más activamente en un club que en la iglesia local. Eso no debe de ser, eso está mal, hermanos. La comunidad de la iglesia local debe ser un lugar donde los cristianos se edifican y se moldean unos a otros a través de todas las características de la amistad para su propio beneficio. Entonces, así nosotros sí tenemos actividades sociales, pero siempre con un propósito: es edificar el uno al otro, ¿sí? Es edificarnos mutuamente, y con la misma humildad como Cristo debemos de considerar a los demás como mejores que nosotros mismos, especialmente cuando tengamos que elegir nuestros amigos. Mire, hay personas que dicen, es que mis mejores amigas son amigos de fuera. Es que pues no me caen bien los hermanos. Está mal. Está completamente en pecado contra tu familia. Eso está mal, es una actitud equivocada.
¿sí? Esa actitud no proviene de la palabra de Dios, proviene del enemigo. Nosotros debemos de también en la iglesia es el lugar donde encontramos fuera de nuestra zona de comunidad socialmente hablando. Por ejemplo, los jóvenes con los ancianos o los mayores, los más grandes, o los ricos con los pobres. Me da mucha tristeza cuando entro a una iglesia y veo aquí los ricos, aquí los pobres, aquí los jóvenes, aquí los ancianos, aquí los niños, aquí los padres. Me da mucha tristeza cuando veo eso en iglesias donde la gente rica pues no visita a la gente pobre, y muchas veces también los pobres no invitan a la gente rica porque tienen pena, ¿sí? Pero no debe de suceder dentro de la iglesia local. Sí, todos somos parte de un solo cuerpo. Desde luego, uno de los componentes de la amistad son las muestras de amor, y los cristianos deberían someter sus sentimientos los unos con los otros. Entonces, el cuarto es sentimentalmente. Miren lo que Pablo dijo a los corintios aquí: que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y a los de Roma les dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pues hermanos, tenemos esa responsabilidad de preocuparnos los unos por los otros. ¿Cuándo es la última vez que tú, cuando leíste un mensaje de que un hermano estaba sufriendo algo, que te dolió escuchar esas noticias y que compadeciste con ese hermano? Es lo que significa ser parte de una familia. Cuando recibimos un mensaje, cuando alguien está padeciendo una prueba o algo difícil, los demás pues nos entristecemos con esa persona. Pero también al revés, cuando una persona recibe un ascenso laboral o algo, pues nos gozamos con esa persona. Es muy común aquí en México que tenemos mucha envidia, ¿no?, de las otras personas. Y incluso dentro de la iglesia vemos a un hermano que recibe un ascenso, o que incluso en la misma iglesia es reconocido por hacer algo en un ministerio o algo, y ¿qué pasa? Las personas se llenan con celos. Eso no debe de pasar, hermanos. Eso es pecado contra nuestros hermanos. Bueno, a la siguiente: los cristianos deberían someterse a sí mismos financieramente a las iglesias locales. Ahora vamos a hablar de dinero. No, hermanos, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una actitud del corazón. Esto cambiaría en cada contexto, pero se haga como se haga, los cristianos deberían encontrar maneras de cumplir mandamientos bíblicos como en estos pasajes. Aquí vemos compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego Pablo le dice en Corintios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y luego dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven del Evangelio. ¿Tú sabías que tus finanzas no son tuyas? Todo lo que tenemos pertenece a Dios. ¿Sí? Todo lo que tenemos pertenece a Él, y este principio se trata de la generosidad de uno. ¿Recuerden la historia de la mujer que dejó 2 monedas? Y luego el fariseo que llegó y con gran ofrenda y dijo: mire a este que no da nada y yo doy con toda mi riqueza. ¿Y qué dijo Cristo? Pues esa mujer dio más que a este hombre. Porque una persona puede dar 10,000 pesos, si queremos decirlo así, y una persona puede dar 10 pesos, y la persona que dio 10,000 pues no le costó nada, porque tiene un muy buen sueldo, gana mucho dinero, y a él no le cuesta nada, y la verdad no es muy generoso con esos 10,000 porque tiene mucho más. Pero la persona que da 10 pesos o que pasa con un hermano para regalar una despensa o algo, pues ya le costó algo.
¿Sí? Entonces de eso se trata de la generosidad. En cada contexto es diferente, no es de que es para lo mismo para todos. Luego, la siguiente, profesionalmente, los cristianos deberían someter sus profesiones a las iglesias locales. Esto a lo mejor puede soñar extraño para algunos, pero para algunas personas eso significa que van a entrar en el ministerio cristiano. O sea, van a ser pastores, van a ser misioneros o van a trabajar en algún lugar donde pues no reciben un buen sueldo, pero están sirviendo al Señor. Tenemos a jóvenes ahora en la iglesia que están buscando prepararse para servir al Señor. Y en algún momento a lo mejor ellos van a llegar a servir al Señor en el ministerio. Pero para la gran mayoría de nosotros, para todos los cristianos, significa reconocer que las vidas de nuestros compañeros de la iglesia se extienden para toda la eternidad, mientras que nuestros trabajos no lo harán. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo, recursos entregamos o cuántas cosas invertimos en nuestros trabajos? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Sí? En esas personas y en esos lugares y luego perdemos la oportunidad para servir y para invertir en las cosas que sí realmente importan. Algunos de nosotros podemos usar nuestros trabajos para el Señor. Así Dios usa nuestras profesiones para su gloria dentro de la iglesia local. Bueno, seguimos. Los cristianos deberían someterse éticamente a las iglesias locales. El cristiano debe buscar en la iglesia la instrucción ética, el consejo, la responsabilidad de rendir cuentas y la disciplina. Pablo escribe: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La iglesia local es el lugar principal donde buscamos ayudar a los otros cristianos a luchar contra sus pecados y donde al mismo tiempo nosotros debemos abrirnos para recibir la misma ayuda. Y este punto éticamente pues va junto con el último aquí que vemos, es espiritualmente. Finalmente, los cristianos deberían someterse a sí mismos espiritualmente a la iglesia local. Queremos decir tres cosas aquí. Primero, es en la comunidad donde debemos buscar ejercitar nuestros dones espirituales. Pablo nos recuerda que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso significa que nosotros servimos los unos a los otros, nos sometemos los unos a los otros con nuestros dones, sirviendo los unos a los otros con los dones espirituales. Así cumplimos con ese sometimiento a la iglesia local. Segundo, la iglesia local es la comunidad donde los cristianos deberían edificarse los unos a los otros en la fe y a través de la palabra de Dios. Y tercero, son las personas por las que debemos interceder regularmente en nuestras oraciones. Nos sometemos, hermanos, los unos a los otros para nuestra edificación espiritual. Es el propósito del sometimiento espiritualmente a la iglesia, para madurar y crecer espiritualmente. Una persona que no aprende a someterse, hermanos, en estas maneras, es una persona que no crece en su fe. Es una persona que no madure. Es una persona que está estancada. Una persona que siempre se queja y deja una y otra iglesia y salta de una iglesia a otra iglesia. Es una persona que se rebela contra sus responsabilidades como miembro y es una persona que se rebela contra Dios. ¿Sí? Ahora, todo se trata de someternos los unos a los otros. Esto también incluye a nosotros los pastores, hermanos. Somos miembros y nosotros nos sometemos los unos a los otros. Nosotros no estamos arriba de ninguno en ese sentido. Y si se dieron cuenta, en todas esas áreas no mencionamos ni una vez que tu sujeción es hacia ningún hombre, es hacia Dios. Pero también tenemos que reconocer que Dios estableció una autoridad. Estamos hablando ahora de la autoridad de los pastores y creo que vamos a presentarlo de una manera diferente de lo que habían escuchado o lo que habían experimentado en una congregación antes. Estamos pensando en ese tema de la autoridad de los líderes, pero queremos verlo desde otra perspectiva, en el sentido de que cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores. Estamos
estamos hablando de la sujeción y la autoridad, pero estamos hablando de cuál es la responsabilidad del miembro. ¿Sí? Y como ya venimos hablando, todos somos miembros. Yo soy miembro también, soy uno de los pastores, uno de los líderes, pero soy miembro igual a esa congregación. Quiero comenzar con unas advertencias nada más aquí, y son 4 cosas que quiero mencionar. Siempre cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Dios ha puesto pastores y ancianos o obispos como líderes, como supervisores de la iglesia. Cuando usamos estos 3 términos, estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de la misma cosa. A lo mejor hemos escuchado en otras congregaciones que hay un pastor principal y luego hay un anciano laico y luego hay un obispo, otra así. Eso no existe, hermanos. Existe una pluralidad de ancianos, y cada vez que vemos en la Escritura sobre un anciano, sobre los pastores, sobre los obispos, viene siendo siempre hablando de pastores en plural, en una iglesia singular. Jamás en las Escrituras vemos un solo pastor que está sobre una iglesia local. Siempre es pastores en lo plural, en una iglesia singular. Entonces, esas son cosas que debemos de tomar en cuenta. Otra advertencia aquí para introducir ese tema: la iglesia no es una empresa familiar. Hermanos, hay muchas empresas familiares aquí en Zacatecas y Guadalupe que se dicen ser iglesias y no son. No lo son. El padre es el pastor, el hijo es copastor, la esposa es pastora, la hija es quien recoge la ofrenda y que administra todo eso. Es una empresa, hermanos, eso no es una iglesia, ¿sí? Entonces estamos hablando de una autoridad antibíblica cuando encontramos lugares así. Otra cosa que queremos mencionar aquí también es que la autoridad del pastor no es absoluta. El pastor no es el rey, el pastor no es el ungido, el pastor no es el intocable. El pastor es un miembro de la congregación junto con los demás. Pero la primera cosa que queremos ver aquí, la primera responsabilidad de los miembros, es que los miembros deberían reconocer y o confirmar oficialmente a sus pastores. ¿Qué queremos decir con eso? Los mismos ancianos que ya están en la congregación dirigen este proceso, pero la confirmación oficial pertenece a los miembros, pertenece a la iglesia. Ahora estamos en el proceso de evaluar a otros hombres fieles, y nuestro proceso es que los 3 como ancianos, como líderes, nosotros empezamos ese proceso, y luego de la misma manera que la iglesia reconoció a nuestro hermano Manuel como el primer diácono aquí, de la misma manera la iglesia va a reconocer a los futuros ancianos también. No es que alguien viene de fuera y decimos, este es pastor, entonces ya llega aquí y es pastor aquí. Al menos que sea misionero, que llegue de otro país, otro lugar donde tiene su iglesia, que lo envía y llega aquí a trabajar con nosotros. En ese caso, pues a lo mejor va a llegar de esta forma, pero la iglesia, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad para reconocer y confirmar a los líderes aquí en la congregación. 1 Timoteo 3, donde nos da todos los atributos, características de un pastor, dice que sean también sometidos a prueba primero, hablando de los diáconos, pero de la misma forma los ancianos tienen que pasar por una aprobación, un tiempo de aprobación. Jamás en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a un anciano autonombrado. Si tú te encuentras en una iglesia donde hay un pastor autonombrado, pues córrele lo más pronto posible de ahí, ¿sí? Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces ese hombre está trabajando bajo su propia autoridad. Y él dice, mi pastor es Cristo, pero él no tiene nadie que le está rindiendo cuentas, nada. Entonces eso es equivocado, eso ha sucedido mucho. Aquí pues podemos nombrar varias congregaciones aquí donde eso ha sucedido, y vemos el caos que produce después de un tiempo. En segundo lugar, vemos los miembros deberían honrar a sus pastores. Mire,
De la misma manera que la Biblia pide a los niños que honren a sus padres o a las mujeres a honrar y sujetarse a sus esposos, los mismos miembros deben de honrar a sus pastores. Y algunos pasajes podemos ver aquí en 1 de Timoteo, vemos que sean tenidos por dignos de doble honor, y esto incluye también pagarles un sueldo. El mismo Pablo dice que el trabajador es digno de recibir algo, ¿sí? De su salario. Pero nosotros como iglesia tenemos responsabilidad hacia nuestros pastores, nuestros líderes, para ayudarlos. Y eso es bíblico, hermanos, que los honramos de esa forma. Dice también, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otra manera de honrar a sus pastores es imitar la fe de ellos y seguirlos en el camino. Ustedes deben de seguirnos a nosotros. Mientras nosotros seguimos a Cristo, ustedes deben de imitar la fe que vean en los pastores. Esa es una manera de honrarlos. Ahora, en tercer lugar, vemos que los miembros deberían someterse a sus pastores. Aquí llegamos a esa palabra someter, ¿sí? Y nadie le gusta esa palabra. Ahora, cuando me refiero a someterse, no me refiero a que, mire, ocupo que alguien vaya y corte el pasto, entonces Adrián, pues vas el martes y vas a cortar el pasto ahí en mi casa. Los jóvenes pues el miércoles van a estar ahí para limpiar la cancha. Eso no es lo que significa. Estamos hablando de la sujeción espiritual a un líder que está ejerciendo una autoridad bíblica, y hay un límite, hermanos. Hay un límite ahí. Si tú una vez has escuchado, tú me tienes que obedecer porque soy tu pastor, córrele. Si eso sale de mi boca o de la boca de uno de los pastores, pues ustedes tienen toda la autoridad para reprendernos en ese momento, ¿sí? Eso no es bíblico. Tú tienes que sujetarte porque soy tu pastor. Jamás lo vas a escuchar aquí. Sí, jamás. Y eso es una actitud equivocada. Por eso también la pluralidad de ancianos es tan importante, porque te sometes al liderazgo plural. No te estás sometiendo a un solo hombre. Estás confiando en esa pluralidad que Dios ha establecido y diciendo, yo me sujeto a eso. Ahora, para la otra semana vamos a ver cuándo no deberías sujetarte a tu pastor, y vamos a ver esos puntos en eso. Pero la obediencia, la sumisión son aspectos fundamentales de la vida cristiana, y nuestra carne pues no nos gusta. El hijo no le gusta sujetarse a sus padres, la esposa no le gusta sujetarse a su esposo, nosotros como trabajadores no nos gusta sujetarnos a nuestro jefe. Es que es parte de la carne que sale ahí, pero dentro de la iglesia tenemos que someternos los unos a los otros. Entonces, en cuanto nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, dando cuidado espiritual, protegiéndoles en ese sentido, porque somos nosotros los que velamos por las almas de los demás. Entonces, ¿ustedes creen que no quiero lo mejor para ti? Cuando yo digo, por favor, lleguen a tiempo, es por tu cuidado espiritual. ¿Sí? Cuando te digo, por favor, arrepiéntete de ese pecado, es por tu cuidado espiritual. Eso es lo que Pablo y las Escrituras, lo que Dios nos da como autoridad, como pastores. Y cuando tomamos decisiones también en cuanto a ciertas cosas, Dios nos ha dado a nosotros, en la pluralidad de liderazgo, nos ha dado una... Pues, ¿cómo lo puedo decir? Somos unánimes en la decisión que estamos tomando. Nunca vamos a tomar una decisión donde solamente Josué quiere hacerlo y los demás están en desacuerdo. O si dos estamos de acuerdo y el otro no está de acuerdo, les hemos explicado muchas veces, no procedemos, hermanos. No tomamos el siguiente paso hasta que los tres estemos de acuerdo. Y cuando Dios agrega otro, pues vamos a seguir lo mismo. Cuando 4 o 5, no es la mayoría. No es que, pues 3 están de acuerdo y 2 no, entonces
entonces pues vamos adelante. Eso no es como tomamos decisiones aquí. Entonces, muchas veces los hermanos quieren decir, yo no me sujeto porque no estoy de acuerdo con esa decisión. Pero ustedes pueden tener la certeza de que entre los tres hemos orado, hemos ayunado, hemos buscado el rostro de Dios, estamos buscando la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Es posible que no estás de acuerdo y eso está bien, pero todavía tienes que sujetarte y someterte y tienes que honrar la decisión que está tomando el liderazgo. Al menos que salimos fuera del contexto bíblico y no estamos siguiendo la palabra. Número 4, los miembros deberían enfrentar a un pastor que ha pecado contra ellos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque somos hermanos primero. Soy tu hermano primero de todo. Si yo peco contra ti, Mateo 18, ¿qué dice? Que tú como mi hermano tienes responsabilidad de buscarme y hablar conmigo y decir, Josué, ¿sabes qué? Es que lo que dijiste o como me lo dijiste o lo que hiciste, pues eso no está bien. Y para restaurar, dice Mateo 18 ahí, que si tu hermano te escucha y se arrepiente, has ganado a tu hermano y ahí termina el asunto. Normalmente va con otro hermano y va con otro hermano y otro hermano y luego no están cumpliendo Mateo 18. Soy tu hermano. Somos tus hermanos, los ancianos. Ahora, quiero aclarar algo aquí también. El hecho de que tú estás ofendida no siempre significa que alguien pecó contra ti. Ustedes como mexicanos deben de tener eso claro en la mente. Es la gente que se ofende más, no sé, no creo que en todo el mundo, pero en esa parte del mundo, el mexicano se ofende por todo. El hecho que tú estás ofendido no significa que tu hermano pecó contra ti. Entonces debes de tener muy claro. Si estás ofendido, está bien acercarte con el hermano y decir, eso me ofendió. Pero también tienes que entender que a lo mejor no fue pecado o no fue la intención. Entonces, tener esa plática, sí, está bien. Eso es lo que nosotros debemos de poder, como pastores y miembros, debemos de tener esa relación. Y ustedes no deben de tener temor de que les vamos a aplastar en este momento. Somos tus hermanos primero, somos miembros junto contigo primero sobre todo. El siguiente, vamos a subir el nivel ahora. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Aquí en 1 Timoteo 5:19, que dice, contra un anciano no admites acusación sino con 2 o 3 testigos. Ahora, si tú te acercas con tu pastor y él no te escucha, ¿qué dice la palabra? Seguimos bajo Mateo 18 aquí. ¿Qué dice la palabra? Ve tú con otros testigos para constatar de 2 o 3 testigos todo el asunto. Así seguimos con Mateo 18, pero es la responsabilidad de la congregación de presentar estas cargas contra un pastor que que sigue en pecado, que sigue en ese pecado sin arrepentirse. Ahora, si nosotros nos damos cuenta como iglesia que un pastor está en un pecado escandaloso, un pecado grave, un pecado de adulterio, un pecado de fornicación, un pecado de avaricia, un pecado de robar dinero o de lo que sea, nosotros tenemos responsabilidad como iglesia. Esa es la responsabilidad de la congregación. Principalmente nosotros los otros pastores, pues obvio vamos a enfrentar esa situación, pero todos nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad. Y eso nos lleva al último que vamos a ver aquí. Los miembros deberían quitar o expulsar a los pastores que nieguen el evangelio, o con su enseñanza o con su estilo de vida. Hay muchas iglesias aquí que jamás deberían existir. O si deberían existir, pero sin su pastor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la congregación, porque ustedes son los que están recibiendo la enseñanza. Estoy pensando en una congregación en específico. Cuando ese pastor se desvió, si esta congregación lo hubiera tomado en serio la palabra de Dios, lo hubiera puesto un alto ahí y quitado a este pastor. Y esta iglesia jamás hubiera desviado de esta forma. Si la iglesia, si los miembros hubieran tomado en serio la palabra aquí. Entonces, de todas esas maneras que ya hemos mencionado, esas 6 maneras,
3 de ellas tienen que ver con nuestra responsabilidad como congregación de enfrentar el pecado o enfrentar a los pastores que están enseñando doctrinas falsas o que están mal. Nosotros tenemos la responsabilidad. Todos nosotros somos llamados en algún momento a sobrellevar con humildad los errores y pecados de algún líder. Es un principio bíblico en cuanto a la familia de fe. Tenemos esa responsabilidad de sobrellevar las cargas de los unos a los otros, como viene diciendo en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Es el amor hacia su prójimo, el amor hacia su hermano. Eso no solamente es para entre los miembros, eso es hacia los líderes también, hermanos. También en 1 Pedro 4:8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, eso son los principios acerca de nuestro amor hacia los hermanos y también hacia los pastores. Pero eso no significa que vamos a pasar por alto todas las ofensas y todos los pecados que cometen los pastores. ¿Por qué? Porque es posible que va a llegar algún momento cuando tenemos que enfrentar, y vimos eso la vez pasada, que es importante como rol de la iglesia, como miembros, enfrentar a los pastores que están en pecado. Entonces, cuando estamos hablando de la desobediencia o cuándo voy a desobedecer a mi pastor, principalmente estamos hablando no porque a ti no te gustó la decisión que tomó el pastor. Estamos hablando de situaciones donde el liderazgo o el pastor en particular pues sigue con un patrón de pecados, con un patrón de manipulación, abusos y cosas semejantes, y después de haberlo enfrentado, pues no ve ningún cambio y sigue viendo lo mismo. Ahora, ya mencionamos en varias ocasiones, si la iglesia empieza a desviarse en el evangelio, en la enseñanza, en la doctrina, pues hay que enfrentarlo. Así no tenemos que obedecer a un pastor que se va desviando, predicando enseñanzas de demonio o doctrinas de demonios. Debemos como miembros, como familia, enfrentar esos pecados y esas enseñanzas en los pastores. Entonces, es posible que te vas a encontrar en ese momento en algún lugar así. ¿Cómo debemos de reaccionar? Primeramente, como ya hablamos, tenemos que enfrentar el pecado, tenemos que llamar la atención y todo. Pero hay otro principio también que podemos ver aquí en 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces tenemos que constatar entre 2 o 3 que ese líder o que ese liderazgo realmente está pecando, realmente ha cometido pecados. ¿Por qué? Porque hay personas que entran aquí y nada más son herramienta para el diablo, lo puedo decir. El enemigo quiere destruir lo que estamos haciendo y entonces él va a sembrar a personas que realmente no son hijos de Dios y que tienen otros motivos y quieren causar divisiones y quieren destruir lo que Dios está haciendo. Entonces, no solamente porque una persona dice, es que él me trató así o que es... No, estamos hablando de un patrón, ¿sí? Un patrón de pecados sin arrepentimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes reconocer a un liderazgo abusivo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuándo vamos a tomar la decisión de desobedecer. Y Pablo exige aquí 2 o 3 testigos. ¿Cómo podemos reconocer este liderazgo abusivo? Vamos a mencionar, de hecho, 8 cosas aquí muy rápido. Primeramente, sobre todo, hacen declaraciones dogmáticas acerca de asuntos donde la Biblia guarda silencio. Si tú has estado en una congregación donde hay pastores de esa forma, un liderazgo así, pues ellos hacen declaraciones así como si fuera la verdad, aunque no aparezca en la Biblia. Cosas como un verdadero hijo de Dios jamás tendrá un árbol de Navidad en su casa. ¿No lo han escuchado, me imagino? Bueno, sí lo han escuchado, porque hay iglesias aquí que predican ese mensaje. Y son tan dogmáticos que incluso utilizan versículos de la Biblia, los sacan fuera del contexto para manipular el pasaje. ¿Sí?
Eso es algo dogmático. Otro, una mujer de Dios, una cristiana jamás llevaría pantalones. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde lo encontramos? Tú estás condenando a una persona porque no sigue tu regla del legalismo, ¿sí? Eso tenemos que tener mucho cuidado. Segundo lugar aquí, tienen por costumbre amenazar en vez de amonestar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la amonestación comienza con la palabra de Dios. Estamos usando la palabra, venimos con el corazón para ayudarles a crecer y madurar y todo. Pero ¿qué es lo que hacen cuando amanecen? Si tú no haces lo que yo te digo, vas a estar en desobediencia y vas a estar contra Dios, y Él va a traer las plagas del Éxodo contra tu casa. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Eso no es amonestar, hermanos. Ahora, podemos, después de mucho tiempo, con exhortaciones y con amonestaciones, es posible que vamos a llegar a decir algo un poco más fuerte, vamos a darles un consejo un poco más directo, algo cuando no vemos ese fruto, cuando no vemos, pero para amenazar de esta manera. Y estamos hablando otra vez de un patrón de un liderazgo que hace esto. No es que una vez un pastor pues dijo algo fuerte y no me gustó. ¿Sí? Estamos hablando de un patrón de un liderazgo. En tercer lugar aquí, benefician a sus favoritos. Solamente tiene su grupito y ellos son los que reciben la atención, y la gran mayoría de las veces es la gente rica. La gran mayoría de las veces es la gente rica. Cuando una persona rica toma decisión, es fiesta en la iglesia. Porque este hermano, bla, bla, y lo ponen así enfrente, le dan su fiesta y todo, y pues lo celebran. ¿Por qué? Porque es un hombre de renombre, un hombre con recursos, un hombre importante. Pero ¿qué pasa cuando la persona más humilde toma decisión? No hay nada, absolutamente nada. Esos pastores, esos líderes no visiten a estos hermanos en sus casas, en sus casas, no los inviten a sus propias casas, no los lleven a comer o a cenar o a un lugar para tomar un café o algo, porque este hermano no tiene para pagar, entonces pues no voy a ir con él, voy a ir solamente con los que tienen dinero, los que pueden pagar, y los que pues pueden pagar por mí también, ¿no? Esa es una actitud pues muy equivocada de un liderazgo, y eso demuestra una actitud así de un liderazgo abusivo. Otro, exigen la sujeción. No es así como que, mire, les vamos a dar el consejo bíblico y ustedes tienen que tomar decisiones sabias. No, es que tú tienes que hacerlo, tú me tienes que obedecer. Primeramente, sobre todo el diezmo. Vamos a exigir el diezmo y a fuerzas vamos a sacar tu dinero por nuestros intereses. Pero hay otras situaciones también. Por ejemplo, tú eres mi oveja, eres soltero y tú te quieres casar con esa chica de la misma iglesia, pero yo te lo voy a prohibir. Tú no puedes casarte con esa persona. Ahora, si nosotros como pastores, y tú eres miembro, hijo de Dios, soltero, y tú te quieres casar con un incrédulo, uno del mundo, no los vamos a permitir tener esa relación aquí en la iglesia. Pero si tú te quieres casar con una persona, una cristiana, ¿quiénes somos nosotros para decirte que no? Podemos darte consejo, podemos ayudarte a tomar una decisión buena, pero yo no soy quien para decirte que no puedes hacer tal cosa. Al menos que esté fuera de la Biblia. ¿Qué más hacen? Castigan a los que no están de acuerdo con ellos. No estoy hablando de que el pastor está en pecado y uno lo enfrenta. Estamos hablando de decisiones que tomamos y tú como miembro no te gusta la decisión, entonces yo te voy a castigar. No, pues ya Sara, ya no vas a tocar el cajón porque tú dijiste algo y estás en contra de algo, entonces ya te quito el cajón. Ya no te metes a eso. No, pues a esta hermana que anda en el liderazgo ahí de los jóvenes, pues ya no nos gusta como nos contestó una vez, entonces ya le vamos a quitar este ministerio. Es lo que pasa en muchas iglesias. Ya no puedes servir en algún ministerio, o ya no te hablan. Ya no voy a dirigir ninguna palabra a esa persona.
Es una manipulación. Luego emplean formas extremas de comunicación. O están siempre enojados o ignoran a la gente, como ya no te hablan así como ya mencionamos ahí, pero es un extremo a otro. Toman decisiones o cursos de acción que siempre de alguna manera mejoran la propia situación del líder. ¿Cómo? Vamos a comprar ese terreno. Vamos a comprar esa casa, vamos a rentar ese lugar, pero el pastor, bueno, vamos a ponerlo en el nombre del pastor porque pues obvio, él es el líder y todo, y pues él es quien está manejando el dinero y él está haciendo todo eso. Entonces 10 años después este pastor tiene todo en su nombre, y luego el terreno que es por la iglesia, ahora ¿de quién es el terreno? El del pastor. ¿Y quién puede usar? No, es para todos, para usar, para fiesta, para lo que sea. Pero tienes que pedir permiso del pastor, y el pastor solamente tiene la llave, el pastor tiene que estar ahí. Tú puedes usarlo, pero pues nada más cuando tenemos el día para limpiar y todo, y tú tienes que estar ahí para hacer toda la limpieza y recoger todo. Y es un abuso, hermanos. No solamente es manipulación y abuso, eso es una falta de integridad por completo. Pues predican, aconsejan, disciplinan y supervisan la iglesia con manipulación. No demuestran el evangelio en la manera en que comunican las verdades, como aconsejen, como disciplinen, como supervisen, prediquen, toda esa situación. Usen también formas de manipulación en el sentido de ¿qué? De que ellos van con un hermano entre semana y para aplicar disciplina, y a lo mejor ese hermano no les hace caso o están en un pecado. ¿Qué hacen el domingo? Se suben al púlpito y empiezan a señalar a esta persona. A lo mejor no usen su nombre, pero empiezan a decir todo la historia de esa persona delante de la congregación. Es una forma de abuso, hermanos. Es otra cosa usar un ejemplo como para enseñar a la congregación, es que este hermano dijo esto o hizo esto. Pero si siempre estamos así diciendo los pecados de los demás, es una forma pues muy abusiva en cuanto a eso. Entonces, hermanos, la desobediencia, vuelvo a repetir, no es porque a ti no te gusta una decisión tomada. Los israelitas no les gustaba las decisiones de Moisés, y ellos se rebelen contra Moisés, contra su liderazgo. ¿Y quién culpó a Dios? ¿Moisés o a los hijos de Israel? A los hijos por su desobediencia. ¿Por qué? Porque estaban quejándose por el líder y las decisiones tomadas por el liderazgo. Entonces no es porque no te guste la decisión. Hemos dicho muchas veces, es posible que no vas a estar de acuerdo con todas las decisiones, pero mientras que no sea pecado, tienes esa responsabilidad de obedecer y de sujetarse y respetar el proceso de este liderazgo. Ahora, para concluir, es posible todavía, si no hay respuesta por parte de los pastores después de enfrentarles y después de ver esas cosas, después de ver esos patrones de pecados sin ver el arrepentimiento, es posible que tendrás que salir de la congregación. Esa es el último paso. Si no puedes con todos los pasos bíblicos de Mateo 18, es posible que tendrás que salir. ¿Por qué tendrás que salir? Para proteger tu discipulado y tu vida espiritual. Dios no te llamó a sujetarte bajo un liderazgo así abusivo. ¿Ok? Segundo lugar, para proteger a tu familia y la vida espiritual de ellos. Es la primera razón por la cual debes de salir. Cuando estás bajo esas amenazas de un liderazgo abusivo, debes de salir de ahí. Después de exhortar, después de enfrentar, tienes que salir porque no hay cambios ahí. Tercer lugar, para dar ejemplo a los miembros dejados atrás. Ese lugar no es sano. Tengo que salir porque la Biblia me dice, me manda estar bajo un liderazgo bíblico, y aquí no es un lugar sano. Y en cuarto lugar, para dar testimonio a los que no son cristianos, no concediendo credibilidad al ministerio de esa iglesia. ¿Qué tal cuando tu vecino te pregunta, ¿y dónde asistes? No, asisto a esta congregación.
pero no te puedo invitar ahí porque tienes que empezar a dar excusa o pretexto por el pastor, por su comportamiento, por lo que enseña, por cómo están. Eso no da testimonio a Cristo ni al Evangelio. Eso es un mal testimonio para Cristo, para su nombre, ¿sí? Entonces, por estas cuestiones, es posible que tendrás que salir en algún momento de una congregación. No estamos hablando de Iglesia Bíblica Zacatecas, porque estamos esperando que Dios haga la obra y el proceso bíblico en cada aspecto, en cada paso, y debemos de cumplir con estos pasos cuando sea necesario para nunca tener que llegar a estos extremos, porque es un extremo tener que salir de una iglesia por esas razones. Para lo otro, vamos a ver cómo deberíamos tratar a una persona, un miembro que no representa a Jesús. Y aquí vamos a hablar de la disciplina en la iglesia local. Muchos pueden tener pues muchas opiniones acerca de eso, pero algo que entendemos bíblicamente, que la iglesia como un conjunto, como una familia, como miembros, practicamos la disciplina en la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la disciplina, principalmente lo que queremos hablar es la restauración de la persona, a la familia. Pero hay ocasiones cuando tenemos que aplicar una disciplina. Pero ¿cuál es el propósito de la disciplina? Y vamos a ver aquí rápidamente. Primeramente es para exponer al pecado en la persona. Sabemos que el pecado le gusta esconderse, ¿no? Entonces, una parte de ese tiene que ver con exponer ese pecado. Luego es para advertir. Es para advertir a la iglesia y también a esa persona en cuanto a su pecado, en cuanto al camino en que está llevando en ese momento. Luego también la disciplina tiene ese propósito de salvar o rescatar a esa persona de ese camino que está yendo. En muchos casos está yendo a la perdición esa persona, y la disciplina pretende salvar esa alma. Luego es para proteger también, como nosotros sabemos, como un cáncer se extiende en el cuerpo, de la misma manera en la iglesia, una persona que anda con un pecado, ese pecado puede extenderse a todo el cuerpo, y nosotros tenemos esa responsabilidad de proteger a los demás, a las demás ovejas. Y luego es para mostrar el testimonio de Cristo. Debemos de mostrar ese testimonio no solamente aquí en la iglesia, pero también a los que están afuera, de que Dios toma en serio la santidad de su iglesia. Pero todo eso, hermanos, tiene como propósito amar a esa persona, pues amar a la iglesia y amar a Jesucristo a través de esa disciplina. Y vuelvo a repetir, principalmente queremos ver la restauración de esa persona. Ese es el punto principal. Pero tenemos que entender entonces cuándo debería ejercer la disciplina, porque vamos a ver algunos pasos, y la disciplina es el último paso. Los primeros pasos son para restaurar, pero el último paso es para disciplina. Pero cuando debemos de disciplinar es cuando el pecado es visible, el pecado es grave y la persona pues es impenitente. La persona no es arrepentida. Ese pecado es algo visible, es algo al nivel de la congregación a lo mejor, o es visible en la familia, o visible a otros hermanos o otras personas, o es un pecado grave o escandaloso en ese sentido. Vamos a estar en Mateo 18. Todos pues sabemos ese pasaje. Mateo 18. Aquí vemos vemos los 4 pasos aquí. Rápidamente nada más los voy a mencionar. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso, hermanos, y es un paso de restauración. Ese es un paso donde si tu hermano peca contra ti, la única responsabilidad que tienes tú es ir con él. Ir con esa persona. Es lo único que tú puedes hacer como cristiano. Si no vas a pasar por alto la ofensa, no tienes opción de ir con otro hermano, de platicar con otra persona. La única cosa que tú puedes hacer como cristiano es ir y hablar con esa persona personalmente. Si él te oye y si él se arrepiente, has ganado a tu hermano, y ahí termina
el asunto. ¿Por qué? Porque hay restauración. El segundo paso, si no te oye, lleva 2 o 3 personas. Paso 2, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí es cuando no hay restauración en ese momento. Ahí tenemos que llevar a unos testigos con nosotros y tenemos que constatar entre esos testigos lo que sucedió, el pecado cometió, y tenemos que llegar a algo en ese momento. Estamos buscando la restauración. Si te oye en ese momento, ¿qué pasa ahí? Ahí termina el asunto. Hay restauración, el hermano ya es restaurado. Ahora, si no te oye, el paso 3, el siguiente paso, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es el tercer paso. A la iglesia puede significar a los pastores o puede significar también a toda la congregación. Hermanos, en los 8 años que llevamos como congregación, son contadas las veces que hemos tenido que llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque 99% de los pecados se restauran en los primeros 2 pasos y no hay nada de disciplina. ¿Por qué? Porque podemos restaurar el asunto en el momento o con 2 o 3 testigos. Entonces, ustedes, la mayoría de ustedes ni siquiera saben de todos los pecados y todas las ofensas y todas las cosas que nosotros como pastores hemos enfrentado. ¿Por qué? Porque no llega al nivel de la iglesia. Entonces, cuando algo llega a ese nivel de la iglesia, es algo grave, es algo visible y es algo urgente, es algo impenitente en ese momento. Por eso llega a ese punto al nivel de la iglesia. Si esa persona no oye a la iglesia, entonces algunas veces hemos tenido que exponer a un pecado en alguien. Y luego, ustedes saben, ustedes tienen la responsabilidad en ese momento de buscar a esa persona, ese hermano, y de buscar el arrepentimiento, de llamarle al arrepentimiento. Y sabemos que a veces el hermano se arrepiente y a veces no. Y ese es el último paso en el versículo 17, es la segunda parte. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo debemos de tratar a esa persona? Vamos a profundizar eso después también. Pero mire, ¿cómo tratamos a un gentil y un publicano? Como una persona incrédula. ¿Qué hacemos con esa persona? Tenemos que evangelizarlos, llamarlos al arrepentimiento. Ahí son los pasos, hermanos, para la disciplina eclesiástica en la iglesia. Cuando estamos pasando por esas cosas, muchas veces llega a los pastores en el segundo paso y nosotros vamos y muchas veces podemos solucionar algo ahí. Muchas veces esos pecados están entre parejas, entre matrimonios, entre padre e hijo, entre un hijo y alguien en el mundo o alguna situación, y vamos a los pastores y ahí se arregla la situación, se arrepiente y ya se queda ahí, ya no tiene que hablar más. Pero hay otros momentos cuando llega a un nivel más grande, porque es un pecado más grave y debemos de llegar a la iglesia, y a veces tenemos que expulsar incluso a una persona. Ahora, a veces este proceso es a través de meses y años, y a veces este proceso es de un día para otro. Y eso es donde ustedes como congregación tienen que honrar, respetar y tienen que obedecer la decisión que tomamos nosotros como liderazgo. Tienen que respetar esa decisión y entender que nosotros tenemos mucho más conocimiento que tienen ustedes de las situaciones que están pasando en la congregación. Ahora, este es el proceso bíblico, lo que estamos viendo. Vamos a estar ampliando más eso, pero quiero seguir. ¿Dónde recibimos nosotros la autoridad? Aquí dice 18, sigue en 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieron, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo no tiene nada que ver con donde 2 o 3 personas están reunidos, ahí Dios está con ellos. Y tú puedes alabar a Dios porque Él está contigo. Ese versículo, ese pasaje solamente se aplica en cuanto a la disciplina de la iglesia.
¿Por qué? Si tú estás solo, Dios está contigo. Si tú eres hijo de Dios, no tienes que tener 2 o 3 personas. Eso de atar y desatar, no estamos hablando de demonios, no estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando principalmente, únicamente en el contexto del pasaje acerca de la disciplina en la iglesia. Cuando la congregación está de acuerdo, cuando los pastores están de acuerdo, Dios está con ellos. ¿Sí? Ahora, eso no significa que no nos podemos equivocar en algún momento y no podemos hacer algo que no sea de acuerdo con la voluntad de Dios, pero cuando estamos en una congregación donde estamos predicando la palabra de Dios, cuando estamos obedeciendo la palabra, cuando estamos rendidos a Cristo, pues Cristo está con nosotros en esas decisiones. ¿Sí? Y la congregación debe de seguir a las decisiones de los pastores y luego la congregación debe de estar de acuerdo también con esas decisiones. ¿Sí? Y entender que, otra vez vuelvo a repetir, nosotros muchas veces tenemos mucho más conocimiento de las situaciones. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestras ovejas. Es nuestro trabajo principal, es conocer el estado de nuestras ovejas. Entonces, no tomamos decisiones a la ligera, tomamos las decisiones después de mucho tiempo. Ahora, hay 2 excepciones aquí. Hay 2 excepciones en ese sentido cuando no vamos a pasar este proceso o cuando no es necesario pasar este proceso necesariamente. Aquí vemos el primero en Tito 3:10 nos da aquí unas palabras. Vamos a leer 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Una persona que cause divisiones, la palabra nos da una cláusula, una excepción. Esa persona divisiva, vamos a pasar por los pasos de Mateo 18, pero después de amonestarlo 1 o 2 veces, si esa persona sigue en su pecado, dice Pablo aquí, deséchalo. ¿Por qué? Porque ya es condenado por su propia cuenta, por su propio fruto, por sus propios hechos, acciones. Ahí es donde no vamos a seguir estos pasos vez tras vez, aun si esa persona dice ser arrepentida. ¿Sí? Al menos que veamos nosotros un arrepentimiento genuino en esa persona que está causando divisiones vez tras vez. La segunda excepción en cuanto a eso también es en cuanto a las divisiones. En Romanos 16, 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí es otro, cuando hay división en la doctrina, cuando entra gente que quiere dividir o causar división doctrinal, nosotros como los pastores vamos a actuar inmediatamente. Ustedes como congregación van a respetar esas decisiones de liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de proteger al rebaño de esos falsos maestros y esas falsas doctrinas. Y dice aquí que os apartéis de ellos. ¿Cómo puedes apartar de una persona si esa persona sigue en la congregación? ¿Que lo vamos a ignorar? No, él está hablando de quitarle de en medio de ustedes. Sí, esas son las 2 excepciones: divisiones en la iglesia y divisiones por la doctrina. En ese sentido, son las 2 excepciones donde nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de actuar en cuanto a eso. Ahora, cuando como iglesia empezamos a practicar la disciplina, a veces enfrentamos a situaciones complejas que no tienen precedentes en la congregación, en la Biblia. Vamos a ver situaciones donde la Biblia no nos da exactamente lo que debemos de hacer. Aún así, la preocupación principal de la iglesia debe ser proteger la reputación de Cristo. Esto lo logrará considerando cuidadosamente si puede o no puede seguir confirmando la confesión de fe
de algún cuya vida tergiversa tan escandalosamente a Cristo. Proteger la reputación de Cristo, de Jesús, es de hecho la acción más amorosa hacia el pecador, la iglesia y las naciones. Hermanos, hacemos todo eso para proteger el santo nombre de Jesucristo. El santo nombre de Jesús es la prioridad sobre todo. La santidad de la iglesia es la prioridad. Y cuando esas personas no reflejen al nombre de Cristo, nosotros como pastores y como iglesia no podemos seguir confirmando la profesión de fe en esa persona. Muchas veces, y todos sabemos, esas personas salen y buscan otra congregación y empiezan a congregarse y siguen diciendo ser cristianos, pero jamás ha habido restauración, jamás ha habido arrepentimiento en ellos. No estoy hablando de todos, pero en muchos casos eso sucede. Porque esas personas realmente no han pedido perdón, no se han arrepentido de corazón. Es un arrepentimiento externo y siguen en sus mismos pecados y su misma vida, su estilo de vida, y van a seguir haciendo las mismas cosas en la siguiente congregación y la siguiente congregación y la siguiente congregación. Pero aquí no van a seguir haciendo eso dentro de Iglesia Bíblica Zacatecas, porque tomamos en serio la santidad del nombre de Cristo. Ahora, yo quiero terminar este estudio con una definición que hemos hecho nosotros, los pastores, hace 8 años cuando la iglesia se comenzó. Escribimos nosotros esa declaración acerca de qué es la iglesia. Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros guiamos a la membresía, a la familia, a la iglesia, es basado en esos principios que ves en esa declaración que escribimos hace 8 años. ¿Qué es la iglesia? La definición de la iglesia. ¿Qué es lo que nos lleva a tomar las decisiones que tomamos y hacer lo que hacemos? La iglesia es un organismo vivo que consiste de discípulos genuinos de Jesucristo, un cuerpo donde el Espíritu Santo es el que imparte vida espiritual. Existe para adorar y exaltar al Dios vivo y verdadero, cumplir con la misión de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarlos, enseñarles y tener comunión unos a otros, dirigida por hombres líderes llamados por Dios a enseñar la doctrina sana, administrar la Santa Cena, practicar la disciplina bíblica y depender en la oración siempre para recibir dirección de Dios. Eso es la definición de una iglesia local. Eso es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos, es lo que nos guía a nosotros, y cada uno de esos principios pues podemos encontrar en la palabra de Dios, que lo que vamos a hacer está basada en las Escrituras. Ahora, ¿somos perfectos como líderes? Como les hemos dicho muchas veces, no somos perfectos. Es posible que sí podemos equivocarnos, pero ese es el deseo de nuestro corazón. Es ser humildes y tomar decisiones para el bienestar de la congregación basado en esos principios que vemos aquí, que encontramos en las Escrituras. Hermanos, esa membresía sí importa. Ser parte de la congregación sí importa. Recibir el discipulado sí importa. Incluso recibir la disciplina sí importa. Todos nosotros hemos recibido disciplina en algún momento de nuestra vida, y como hijos, esa disciplina a veces viene de varias formas. Pero Dios tiene un propósito de usar esa disciplina dentro de la iglesia local para el bienestar de la familia. Amén. Amén.